Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Más Barcelona, el podcast de vídeo que realizamos desde el periódico, desde Prensa Ibérica, conversando con personas importantes, notorias, con las que nos apetece charlar y pensamos que siempre se deduce un diálogo interesante. Hoy nos visita un tocayo, Sergi Barrera, director de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergi. Muchas gracias por la invitación. De Sergi a Sergi, de Americana Azul a Americana Azul, empezamos. Europa como referencia, Europa como punto de encuentro. Somos de Barcelona, en Más Barcelona hablamos de Barcelona, también de Cataluña, también de España, pero sobre todo de Europa. Estamos en este viejo, precioso continente, conversando con Sergi Barrera. ¿Desde cuándo eres director de la Oficina del Parlamento Europeo a Barcelona? Pues hace ya 6 años. 6 años. 6 años como director y antes estuve 10 años llevando comunicación de la oficina. ¿Eres feliz? No me puedo quejar, la verdad es que es un placer y un honor este trabajo. Sí. ¿Qué ofrece Europa a tu trabajo? ¿Qué te aporta Europa? Porque siempre que hablamos de Europa es... Sí, pero ahí está Europa. ¿Qué es la primera cosa que te viene a la cabeza precisamente hablando de tu trabajo como referencia a Europa? ¿Qué es? Para mí la multiculturalidad, el hecho de tener colegas de tantos países y el aprendizaje absolutamente continuo que tenemos. Cada vez que tienes una reunión y vas aprendiendo continuamente de los diferentes también, igual la opinión pública, cómo cambia de un país a otro, ¿sí? y estas anécdotas de cada país. Realmente es un aprendizaje continuo. Eso sería lo principal que destacaría de este trabajo. Sí. Debe ser muchos idiomas. Bueno, saber, bien 4 y bueno, otros 2 ahí están. Hace poco que ha comenzado una nueva legislatura en el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son los retos de esta legislatura? ¿Que son 4, 5, 6 años? 5 años. Sí. Aquí no hay elecciones anticipadas, así ¿no? que al menos eso, son 5 años asegurados. Sí o sí, siempre. Eso es. Sí. Bien. Entonces, los retos principales que vamos a tener de 2024 hasta 2029, uno va a ser, desde luego, la seguridad y la defensa. Ha sido, vista el contexto internacional que tenemos, desde luego es un tema que se ha puesto en el top 3 de los temas que tenemos. También otro tema va a ser cómo mejorar el día a día de los ciudadanos, desde temas hablando de la vivienda, también como el día a día, como calidad del aire, como el acceso a los productos de compraventa, etcétera. Y después también la emergencia climática va a ser otro de los temas principales de esta legislatura, sin duda. ¿Qué opinión crees tú? ¿Cuál es la opinión que crees que tiene el ciudadano sobre el Parlamento Europeo? Porque vemos a mucha gente, un Parlamento muy grande en el que se debaten muchas cosas. ¿Cuál es la percepción que tú tienes, tanto como persona como periodista, Sergi? Yo creo que ha ido mejorando esta percepción, en el sentido que se ha ido normalizando, se ha ido asumiendo que Europa al final no es algo lejano, sino que es algo que nos afecta en nuestro día a día, y lo vemos en la gran cantidad de leyes que se van adoptando a lo largo de estos 5 años y que su implicación, su impacto diario que tiene en nosotros. Sí que es verdad que las instituciones europeas son menos conocidas que las instituciones locales, regionales o estatales, es también normal. Pero, por ejemplo, cuando hemos preguntado en una encuesta que hicimos recientemente, antes de las elecciones europeas, sí, sobre el conocimiento de las instituciones que tiene la ciudadanía, desde luego la más conocida es el Parlamento Europeo, y es porque todo el mundo sabe lo que es un Parlamento. Sí. A partir de ahí, pues es verdad que pues puede ser un poco más complicado. Bueno, pero cosas que nos tocan muy, muy de cerca, y yo creo que cada vez más, porque no es que quien más, quien menos tenga un teléfono iPhone, pero hay gente que lo tiene, y hemos agradecido mucho el cambio del cable, una cosa tan sencilla como el cable, que los de iPhone eran diferentes, y la obligatoriedad de que el cable sea universal es vamos a poner comillas, por culpa positiva del Parlamento Europeo. Esto nace del Parlamento Europeo, ¿eh? Es una decisión europea, exacto. Igual que también fue una decisión europea el tema de eliminar el roaming, que tú cuando te vas de vacaciones a Italia, o si tienes familia en Portugal, lo que es muy normal también en muchas partes de España, pues que no tengas que pagar una superfactura, sino que te cuesta exactamente lo mismo que si estás llamando desde tu país. Eso es uno de los casos más claros. La libre circulación también entre varios países, aunque ahora vemos que en algunos casos se ha
ha suspendido de manera puntual, pero la verdad es que todas estas cosas que afectan nuestro día a día y que realmente, bueno, pues eso es una aplicación diaria. Llevamos prácticamente 2 años y medio, desde el 23 de febrero del año 22, que Rusia ha invadido Ucrania. ¿Cuál crees que es la línea que está teniendo el Parlamento Europeo, ¿vale?, en esta crisis? Porque es una crisis que no nos gusta, que no nos gusta que la gente se pelee, ¿eh? ¿Cuál es la línea de actuación que tú crees que está derivando el Parlamento Europeo, con tanta gente que hay de tantos países? La realidad es que en esta guerra ha habido una posición común por parte de la Unión Europea de apoyo a Ucrania a nivel político, económico y también a nivel militar, de apoyo, de distribución, de facilitación de armamento y también de condena a Rusia y pues una serie de medidas de embargos a bienes rusos. Se han tomado ya 12 paquetes sancionadores contra Rusia. Y aquí ha habido una unanimidad absoluta. Bueno, igual en las últimas ha habido algún país que ha costado más que aceptase. También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 27 países y no siempre es fácil poner de acuerdo a tantas opiniones. Pero la realidad es que desde el principio ha habido una posición muy común, fuerte, contra Rusia y de apoyo a Ucrania. Y esto es lo que vamos a seguir viendo también durante esta legislatura. Sergi, y este bloqueo económico y de muchos productos, ¿afecta a Rusia? Porque a mí algún amigo que tengo viviendo en Rusia me ha dicho, bueno, pues no se nota en el día a día. No lo sé, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento. Claro, habrá gente a quien igual no le afectará tanto según sus capacidades, claro, pero desde luego que afecta a Rusia. Es decir, cuando el principal mercado al que vendían gas era Europa, claro, en el momento en el que dejas de comprar gas, algún país aún mantiene una dependencia, porque es verdad que no puedes dejar esa dependencia de un día para otro, ni siquiera de un año para otro en algunos casos. Aquí en España se ve de otra manera porque estamos mucho más lejos, estamos en el teatro. Muy al sur, claro, es una parte ya de arriba, lo ves con la distancia que es una distancia, lo ves de otra manera, pero vas a los países del este y desde luego la percepción y la implicación es muy, muy fuerte. Y en ese caso, pues sí, vemos cómo también evidentemente afecta. Claro, ¿qué van a decir, no? Pero desde luego que sí que les afecta, tiene un impacto para ellos en la economía. De hecho, ha caído bastante el peso de la moneda rusa también. Que sigue siendo el rublo. Exacto, sí. Esta nueva composición que tenemos desde el Parlamento Europeo desde el pasado 9 de junio, creo que es, bueno, aquella semana en la que se vota. Del 6 al 9 de junio. Exacto. Ha cambiado un poco porque hay nuevos grupos, nuevas formaciones, nuevos integrantes. Ha cambiado un poquito lo que te preguntaba antes, la opinión general, la propuesta del Parlamento Europeo conforme esta situación inapropiada, no deseada. Te diría que la posición del Parlamento sigue siendo la misma, porque es la posición mayoritaria. Sí. Después, si hablamos a la composición, la fotografía del Parlamento, evidentemente estamos ante un Parlamento que es distinto al de la anterior legislatura, la novena legislatura. ¿Distinto o muy distinto? Te diría que distinto. Vale. Muy distinto, se implicaría unos cambios radicales. La verdad es que lo que sí que vemos, y ya lo habíamos visto en la anterior legislatura, es que los dos principales grupos, el Partido Popular y el Partido Socialdemócrata, no suman una mayoría de escaños, que es por primera vez ya pasó en las elecciones del 2019. Aquí nos encontramos exactamente en el mismo escenario. Luego vemos que la mayoría proeuropea que forman los populares, los socialdemócratas y los liberales, esta mayoría se mantiene. Y si sumamos también verdes o la izquierda, pues es una mayoría amplia. Sí que es verdad que en la anterior legislatura había dos mayorías posibles. Una mayoría en la que formaban parte populares, socialdemócratas y liberales, y después había una mayoría más a la izquierda de socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda. Ahora mismo solo hay mayoría posible si los conservadores están dentro. Aparte de eso, hay dos grupos que son eurófobos anti-europeos. Sí. Antes, eurófobos, pero que están dentro del Parlamento. Sí, claro, eso son las reglas de la democracia. Bueno, Nigel Farage, el líder del Brexit, una de las caras visibles del Brexit, ha sido eurodiputado durante muchísimos años. O sea, de alguna manera le debía gustar también estar en el Parlamento Europeo. Entonces, lo que te comentaba, tenemos ahora estos dos grupos eurófobos anti-europeos. La anterior legislatura era uno, pero la verdad es que sí que ha aumentado la representación, es innegable, de esta presencia más antieuropea, pero
que se ha disgregado. Entonces, en lugar de tener un único grupo, pues ahora son dos. Hemos pasado de 7 grupos políticos la anterior legislatura a 8 en esta, sí. Pero insisto, la fotografía del Parlamento, una es sí. la sesión constitutiva y otra será también a final de legislatura, pero son 5 años y da también para que los grupos vayan evolucionando, se pueden crear grupos nuevos, puede desaparecer alguno. ¿Sí? No es una foto fija. Vale. Esto puede cambiar y ha pasado en otras legislaturas. Últimamente, que no sé si fue en Alemania, recientemente hace 1 o 2 fines de semana, que hubo elecciones y en alguna región pues volvió a ganar la ultraderecha, que creo que también ha sacado mayoría en países como Austria. ¿Cuál es la visión que tenéis de este pequeño, no sé si auge o estos pequeños sarpullidos de la ultraderecha que va obteniendo victorias democráticas en diferentes países? Son alertas que hay que tomar muy en serio. Y también cuando se habla de, los partidos de ultraderecha han crecido en el Parlamento Europeo, y lo que me gustaría explicar es que no es una cosa excepcional del Parlamento Europeo. Es decir, lo que ha pasado en las elecciones europeas es justo lo que acabas de comentar, lo que pasa en las elecciones en Alemania, en Austria, etcétera. Al final, el Parlamento Europeo, este hemiciclo que vemos en Estrasburgo, en Bruselas, es un reflejo de la que es la opinión pública en cada uno de estos Estados miembros. Y creo que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo tendrán que tenerlo muy en cuenta aquellos países que tienen elecciones próximamente, como es el caso de Alemania el año que viene o en Francia en 2027. Claro, estos grupos o estas formaciones en sus países y también en el Parlamento Europeo son bastante críticos con el envío de armas a Kiev. Algunos sí, algunos y otros realmente no tanto, otros no tanto. Tienes algunos grupos que sí que tienen una posición más pro OTAN y en cambio tienes otra que sería más pro-Kremlin y en este caso los que están más a favor del régimen de Moscú, pues evidentemente. Pero eso sería una visión bastante minoritaria. En una reciente resolución del Parlamento Europeo en la que se reconocía al opositor venezolano Edmundo González, que creo que recientemente se ha instalado en Madrid, me parece, como presidente electo, pudimos ver una alianza entre el Partido Popular Europeo y los grupos de extrema derecha. Acaba la frase. Bueno, es justo lo que explicábamos antes de las posibles mayorías en el Parlamento Europeo. Este tipo de votaciones, este posicionamiento, yo creo que se va a poder dar en algunas resoluciones. Bien. En lo que sería lo que acabas de comentar, su posición sobre la situación de algún país, etcétera. Para mí, la prueba de la verdad, de la ideología del Parlamento, será cuando se vote la legislación. Es decir, cuando se esté votando cualquier directiva para... Ahora va en serio, a votar la ley. Entonces, ¿qué mayorías va a haber? Porque muchos de los partidos igual eso más eurófobos, no van a tener, porque realmente su posición no es ir a hacer leyes para la ciudadanía a nivel europeo. No tienen un interés en este ámbito tan temático. Les va a interesar más este posicionamiento político, que evidentemente da muchos titulares, pero para mí la respuesta la vamos a tener cuando se empiece a votar legislación. Igual sí, pero yo creo que no va a ser el mismo caso, el mismo resultado que el que hemos visto en esta resolución. Sergi, y cuando hay votaciones en el Parlamento Europeo, que son votaciones de aquellas, siempre son importantes, ¿hay disciplina de voto o cualquier diputado adscrito a un grupo puede decir, pues yo no voto o no hago caso o hago caso omiso a lo que me dice mi partido que debería votar? No hay disciplina de voto. No hay disciplina. Hay recomendaciones, evidentemente, pero no hay disciplina de voto. No es como aquí, estamos acostumbrados a verlos en el Congreso aquí, por ejemplo, si se rompe la disciplina de voto, pues te van a reñir al menos por eso. Aquí realmente no, pero también tenemos que tener en cuenta que los grupos políticos están formados por muchísimas delegaciones, la gran mayoría, por muchísimas delegaciones. La principal orientación de voto es ideológica, es decir, pues conservadores, socialdemócratas, liberales, verdes, etcétera, etcétera. Pero en algunos casos, obviamente, puede haber un voto geográfico. Si se está votando algo relacionado con la política pesquera, pues igual a los eurodiputados austríacos, van a tener una visión un popoco más nacional. Claro. O si es algo sobre política de transporte por trenes, pues los malteses que no tienen tren, pues igual. Pues no va a ser una prioridad para ellos. Igual harán un voto más geográfico en algunas cuestiones. Bueno, vamos a tocar un tema que está en el día a día de todos los periódicos, de papel, digitales, que es la inmigración. Es verdad que cuando aparece la palabra se nos enciende una alerta para decir, ¿en qué lado estamos, en qué lado no estamos? Sí, pero no. La inmigración es uno de los temas que van a marcar esta legislatura, sí o sí.
Pues curiosamente Ojo. sí, en el sentido de que es normal que la marcase en la anterior legislatura. Se aprobó por primera vez el paquete de migración y asilo, que no existía una ley europea sobre la materia, y se aprobó en la anterior legislatura, se aprobó al final, se fue negociado con la presidencia española y la presidencia belga, y fue aprobado finalmente este paquete tan importante también para evitar justamente que de cara a las elecciones europeas se generase populismo en la campaña sobre esta materia, fuese con el posicionamiento que fuese. Entonces ahora, en esta legislatura, lo que va a haber que hacer, lo que se va a tener que hacer, va a ser justamente la aplicación, la correcta aplicación de esa legislación. Pero al menos esa legislación ya existe. Esa legislación lo que pide es que haya una solidaridad entre todos los países y en la que la llegada de solicitantes de asilo se distribuya de manera equitativa entre los países, según dos criterios. Uno, pues la capacidad de absorción por población que tiene un país, no es lo mismo la Alemania o Chipre, obviamente, pero también teniendo en cuenta el poder económico, porque hay países pequeños con un gran poderío económico, como sería el caso de, por ejemplo, de Finlandia, con muy poca población. Entonces, estos dos criterios son los que establecen de qué manera se deben distribuir. Y en el caso de que un Estado diga, yo no voy a coger la cuota que me toca de estos solicitantes de asilo, estoy obligado a pagar una indemnización que son 20.000 euros por persona. A cada... ¿Un Estado lo puede hacer? Oiga, yo no puedo, no puedo, no quiero, no deseo asumir esta cuota que la Unión Europea democráticamente me dice que debería. Entonces, puede pagar. Pago la multa. Pero tiene que pagar una multa. Y la multa es de 20.000 euros por persona. Por persona negada. Vale. Lo que da, obviamente, para hacer, pues para que otros países lo puedan hacer, para hacer las gestiones, etcétera, que sean necesarios y de apoyo a la política migratoria. Es un tema sobre el que hay que ser muy, muy, muy serio, porque realmente es el gran drama. Es el gran drama, ¿eh? Y por lo tanto, yo creo que sí que va. Por eso te decía que va a ser uno de los temas de la legislatura. Desde luego que sí, a nivel de aplicación, no va. Se podría llegar, como la legislatura es larga, igual podemos ver que a final de legislatura se decide reformar. Aquí en Europa no se derogan las leyes, como a veces vemos. Aquí simplemente lo que sí que se hacen son reformar, se hacen readaptaciones. ¿Puede ser que veamos a lo largo de la legislatura? Quién sabe, quizá a final de legislatura se podría ver si no ha habido una correcta aplicación de esta ley que se ha aprobado hace poco, pues igual sí que se acaba optando por alguna reformulación. Pero por eso lo importante ahora es ver cómo se aplica y que se aplique correctamente. Porque, discúlpame, el desconocimiento puntual que tengo de algunos temas europeos y de los cuales tú estás al día, Sergi, sí, estás al día. La ley que manda es de forma piramidal y como si fuera una gota de agua sobre una montaña. Europa, España, Cataluña, Barcelona, en nuestro caso. Correcto. Sí, es la primacía del derecho europeo. Y también pasa con la sentencia. Una sentencia europea siempre estará por encima de una sentencia del Constitucional o del... Y no puede haber ningún gobierno, Estado, comunidad autónoma que diga, pues no, en mi casa mando yo, a mí ¿qué me tiene que decir Europa? Yo en mi comunidad... Esto... Sí, decirlo puede decirlo, pero, le van a multar. Claro, se va a es decir, la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, es el Gobierno europeo, obviamente va a recurrir ante los tribunales contra ese Estado por el incumplimiento de una legislación o de una sentencia. Bueno, preocupó mucho el Parlamento Europeo la decisión del Gobierno alemán de volver a imponer controles en todas sus fronteras tras varios atentados sufridos este verano a manos de extranjeros. Debo decirte que yo cuando veo algunas imágenes como esta, aquella famosa imagen muy desagradable, hombre, duele. Primero, tú como director de la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, primero, ¿qué sientes cuando ves esas imágenes? Y después, bueno, ¿cómo se puede evitar todo esto? Eso para empezar. Y ahora nos concretamos en el tema alemán. Bueno, la realidad es que los Estados tienen el poder, la capacidad de poder suspender lo que sería el espacio Schengen por un máximo de 6 meses, siempre y cuando sea por un tema de seguridad pública. Si hubiese desde un gran evento que congregase muchísima gente, o por casos, obviamente, de terrorismo, por algunos casos muy, muy, muy específicos. Sí. ¿Quién decide la especificidad de cada caso? Que Alemania diga, por medio año no contéis conmigo. Son estos casos específicos que comento, son casos
realmente El Parlamento está de obligado. seguridad pública, en los cuales el Estado miembro puede coger y solicitar, debe informar obviamente a la Unión Europea, a la Comisión, de esa suspensión del espacio de la libre circulación. Y no se debe poder prorrogar, es decir, no puede ser porque el caso alemán está cogido bastante, pues igual un poco con pinzas. Sí. Y sobre todo, y hemos visto que ha habido varios países, claro, Alemania comparte fronteras con 8 países. Polonia rápidamente se quejó, dijo, claro, hay muchos ciudadanos que viviendo en la frontera, obviamente, pues igual trabajan en Alemania y van cada día, entonces te encuentras, son controles aleatorios los que sean, es decir, tampoco es una interrupción constante, pero sí que es verdad que da unas señales de que bueno, las cosas igual no funcionan, y sobre todo cuando lo hace un país como Alemania, porque hay otros países que de hecho lo tienen también suspendido desde hace algunos meses este espacio de libre circulación, pero cuando lo hace un país como Alemania, bueno, entonces es preocupante. Claro. Y habrá que ver, bueno, pues lo ideal sería que sea suspendido, que sea de manera estricta por el motivo que hayan considerado, pero que en todo caso se vuelva a establecer la libre circulación lo antes posible. Creo que es el primer, no sé si jueves o lunes o martes de cada mes de noviembre, cada 4 o 5 años, hay elecciones en Estados Unidos. Y se adivina, bueno, estamos viviendo una batalla electoral realmente apasionante para los que no somos muy iniciados en la política americana, pero que sin duda nos apetece y nos agrada la información. Donald Trump, Kamala Harris, ¿cómo se vive de momento esta contienda electoral desde Europa? Ya no te preguntaré, bueno, sí te lo preguntaré, ¿con qué equipo va Europa, si es que tiene que ir con algún equipo? Yo creo que Europa debe ir con quien gobierne. Al final te vas a tener que mantener relaciones transatlánticas, o sea, al final, obviamente, es un interlocutor directo, pero obviamente se siguen con muchísimo interés estas elecciones. Y yo creo que volviendo un poco a tu pregunta inicial de cuáles son las prioridades de esta legislatura, te hablaba de la seguridad y defensa, te lo podía haber puesto con otro sombrero, que es la autonomía estratégica, que se no se entiende nada, pero que quiere decir desde la seguridad, como también a proveer desde productos farmacéuticos, etcétera. ¿Por qué te digo el tema este? O sea, la seguridad, independientemente de quién gane en Estados Unidos, Europa tiene que tomar las riendas de su propia seguridad. Bueno, claro. Porque igual, gane quien gane, no sabes qué actuación. El interés posiblemente de Estados Unidos ha cambiado en los últimos años, en los últimos 10 años es otro, y mira mucho más hacia el Pacífico que no hacia Europa. Entonces, cuando tienes un problema como el que tienes actualmente con Ucrania, no puedes depender de la buena voluntad de apoyo que tenga Estados Unidos. Entonces, en este sentido, por eso es tan importante, por eso va a ser prioritario el tema de la seguridad y la defensa en esta legislatura. Y como te comentaba también, en esto de la autonomía estratégica, durante la pandemia, Europa se ha dado cuenta de que no se produce ni un gramo de paracetamol en Europa. ¿Cómo? Pues lo que te estoy diciendo. Te he escuchado, pero me gustaría que volvieras a repetir la frase. No se produce un gramo de paracetamol en Europa, lo que quiere decir que si tienes un problema de stock, pues vas a pagarlo más caro, las importaciones vas a pagar las más caras. Te diste cuenta también con las mascarillas durante la pandemia. La legislatura es muy larga. Tú te marcas unas prioridades y luego la legislatura pasada las prioridades acabaron siendo la pandemia del COVID, el aumento de los costes de la vivienda con el aumento de los precios de la energía y la guerra de Ucrania y también la guerra en Oriente Próximo. Entonces te marca estas buenas voluntades, pero te das cuenta de que de esta dependencia del exterior en un momento en el que todo es tan complicado, Europa no se la puede permitir. Bueno, estamos hablando de Europa, hemos hablado sucintamente de Estados Unidos. Bueno, hay otra gran potencia que es China, que hables con quien hables te dice, uy, China, ya verás tú de aquí a 10 años, será la potencia mundial que estará por encima de Europa o de Estados Unidos. Bueno, tú conoces el día a día de lo que pasa en el mundo. ¿Qué va a pasar con China? ¿Se va a adueñar del mundo? ¿Va a decidir cosas incluso por encima de los intereses de los países europeos? China va a decidir por sí misma porque China piensa en China, obviamente. Son 1.400 millones. Unos cuantos, sí. Bueno, ahora es el segundo país más poblado del mundo, que eso les duele, el hecho de ya no ser el país más poblado del mundo. Pero ¿les duele, sí? Sí, desde luego. Anda. Pero yo creo que es un tema, obviamente, lo vemos ahora en el caso de los coches eléctricos, por ejemplo. Exacto. Desde luego es un temazo. Hay que ver cómo cooperar con China, porque competir con China es bastante complicado, por no decir imposible, ¿no? Entonces hay que generar una gran cooperación con China. Y también aprender, porque aquí hablamos del problema de la vivienda, ellos tienen también
un problema serio con la vivienda. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, son 1.400 millones de viviendas. Tiene una crisis que del deberían ladrillo tener. Bueno, no tantas, bastante importante, pero por ejemplo, ellos están construyendo a 100 kilómetros de Beijing, de la capital, una ciudad para 22 millones de habitantes. Se dice pronto. Y en 5 años. Bueno, pues igual también hay que tener en cuenta, obviamente no tiene, la situación aquí es totalmente distinta, ¿no? Pero sí que evidentemente hay que tomar, hay que aprender de donde se pueda, todo lo que se pueda. Y de hecho, justamente sobre el tema de la vivienda, que es un tema que es también, sin ser competencia de la Unión Europea, es muy importante que en este nuevo gobierno de la Unión Europea se ha creado la carpeta de vivienda. Sí. ¿Qué podrá hacer la Unión Europea sobre este tema que tienen competencia exclusiva los Estados? Pues igual que en materia sanitaria, que también la tenían, pero llegó el problema de la pandemia y evidentemente todo el mundo miró para Bruselas para una solución coordinada. Porque el problema que tenemos de vivienda en Barcelona, Madrid, Sevilla, en todas las grandes ciudades en España, es un problema transversal en todos los países de la Unión Europea. En todas las grandes ciudades ha crecido un montón el precio de la vivienda, en ciudades como Berlín, que anteriormente era una ciudad económica incluso, ¿no? Pues habrá que aprender de las buenas prácticas, de lo que sucede en todos los países de la Unión Europea. Habrá que poner también planes de ayuda, de financiación para la vivienda y ver de qué manera se puede cooperar, porque hay ciudades como Viena en la que la mayoría del parque inmobiliario es público. Qué suerte. Y otros países y otras ciudades en las que no. También las dinámicas son distintas, o sea, no se puede querer importar o exportar un modelo de una ciudad a otra, pero sobre todo lo que comentaba, se puede aprender y se puede dialogar y eso, Europa para eso es el mejor foro para ver qué nos funciona. Al final, Europa es un caso de buenas prácticas. Las legislaciones son así, es qué funciona en un país que lidera sobre esa materia. A nivel de trasplanto de órganos, España es el país pionero y justo la legislación de trasplante de órganos ha sido la española que se ha puesto en común para toda la Unión Europea, igual que a nivel de violencia de género, de lucha contra la violencia de género. En otros casos, pues se importará más el ejemplo sueco, el ejemplo alemán, el ejemplo polaco, etcétera. Pero esto es Europa y eso es lo que tenemos que fomentar. Con esta frase, esto es Europa, me gustaría acabar, pero debo preguntarte un tema que para mí, hombre, tiene su importancia. Hemos visto y escuchado al jefe de gobierno de Andorra en la ONU, hablando en catalán, una cosa que no se puede hacer en Europa. ¿Por qué cuesta tanto? Tú que eres de Barcelona, eres el director de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, creo que el gobierno español está presionando. Escuché el otro día al ministro Álvarez que decía, bueno, estamos presionando, ¿por qué cuesta tanto hablar en catalán, que es sinónimo de cultura, en un parlamento cuando hay pinganillos? Es decir, tan grande debe ser la estructura como para poner 3, 4 traductores para traducir del catalán al inglés, al francés, al castellano. No sé. Bueno, y de hecho no es que no se pueda hablar en Europa, porque en el Consejo se puede hablar, porque lo hizo el ministro Ereu, lo hizo hace una semana. No se puede hablar en el Parlamento Europeo, que al final es verdad que, claro, es como la parte más simbólica, porque al final son los debates y los parlamentos es donde se utilizan los idiomas. Aquí hay dos factores. Uno es que para que un idioma sea oficial hace falta la unanimidad. Los 27 Estados miembros tienen que aprobar, tienen que ponerse de acuerdo en esta medida. Y eso es algo que se debería aprobar en el Consejo, en las reuniones de los ministros, del jefe de Estado y de Gobierno, etcétera. Eso es un frente que está abierto y es el que está negociando el ministro Álvarez, etcétera. Pero también, paralelamente, se está intentando que el Parlamento, si quiere, apruebe, eso lo debería hacer la mesa del Parlamento, que está compuesta por los 14 vicepresidentes más la presidenta del Parlamento, apruebe que se puede utilizar el catalán, el euskera y el gallego en el hemiciclo. Esto podría ser. Son dos vías que están. Evidentemente, si se aprueba la del Consejo, se convierte en lenguas oficiales y automáticamente se utiliza en el Parlamento y se traduce en todos los documentos, los tratados, etcétera. En el caso del Parlamento, eso tiene que ser una decisión de la mesa. En el pasado, esto se llevó a una votación, el pasado habló como de hace 16 años, si no me equivoco, o 14 años por lo menos, y no se aprobó por un voto. En el momento, ahora tenemos un nuevo Parlamento, tenemos una nueva composición de la mesa y habrá que ver las sensibilidades, algo que me consta que las vicepresidencias están trabajando de una manera u otra para moverlo hacia sus intereses, para ver si esto es posible o no. Lo que sí que es lógico es que esto, si lo llevas a voto, es para ganarlo, no para que te lo vuelvan a tumbar. Claro. A partir de ahí habrá que verlo, pero yo creo que sí, durante esta legislatura, de una manera u otra,
sin saber el resultado, tendremos una decisión al respecto. Esperaremos y que sea positiva, porque al final hablamos de idiomas, que es cultura y saber y conocimiento y cosas positivas. Sergi Barrera, tienes ahí delante una cámara, tienes varias, pero una es la tuya, no de propiedad, para que digas, lances un mensaje de lo que te apetezca, de lo que te dé la gana, sobre lo que es Europa y el futuro de Europa, como director de la oficina. Bueno, qué responsabilidad me das. No, la verdad, la que mereces. Europa es un espacio común y es un espacio que tenemos que hacernos nuestro y no darlo como algo. Al final es democracia y no hay que dar nunca la democracia por sentada. Así que lo que nos va a tocar también durante esta legislatura va a ser defender la democracia y también hacerlo a nivel europeo. Sergi Barrera, tocayo, gracias por venir a este Sergi, podcast de vídeo del periódico y de Prensa Ibérica. Gracias por estar ahí, gracias por vernos, por escucharnos y, lo dicho, un nuevo encuentro en los próximos días, la semana que viene. Adiós.